Preciosas, estamos aquí de nuevo leyendo los libros de Joyce Meyer. Este que estamos llevando a cabo es Confianza Inquebrantable. Este es el capítulo 11. Esta es la segunda parte en la cual nos habla de las razones de nuestro sufrimiento. Vamos a ver qué tanto podemos aprender para no cometer los mismos errores. Tratar de minimizar el sufrimiento que tenemos nosotras y el que podemos causar inadvertidamente o a veces porque pues ya sabemos que todos somos humanos y pecamos, pero siempre con la certeza que Dios está ahí para apoyarnos, siempre está ahí para recibir nuestro sincero y humilde disculpa al estar dándonos cuenta y tratar de no volver a cometer el mismo error y el pecado. Bueno, preciosas, comenzamos entonces y espero tengan con qué apuntar, que a todos nos ha pasado. En el capítulo anterior mencioné 3 razones por las cuales sufrimos. La primera es la existencia del pecado. En segundo lugar, hablé del sufrimiento ocasionado por las malas decisiones. Y en tercer lugar, hablé del sufrimiento como consecuencia de la persecución por nuestra fe en Dios. Sufrimos injustamente debido a los pecados de los demás. Este tipo de sufrimiento es muy difícil de soportar porque sentimos que somos completamente inocentes y que estamos sufriendo por algo que está fuera de nuestro control. El primer pensamiento que tenemos es: esto no es justo, y ciertamente no lo es. Pero aunque la vida no siempre es justa, quienes confían en Dios podrán ver su justicia a su debido tiempo y a su manera. Como Dios ama la justicia, se deleita en transformar lo malo en bueno. Él es nuestro vindicador y nos recompensa cuando hemos sido tratados injustamente, sea por abuso en la infancia, tratos injustos debido al color de su piel, su género, nacionalidad o miles de otros motivos. El trato injusto lastima profundamente y si no lo manejamos adecuadamente puede dejar profundas cicatrices en el corazón que afectan nuestra forma de vivir. Una de las características de Dios que más me encanta es que es un Dios de justicia. Aquí una de las promesas en las que podemos confiar. De acuerdo a Hebreos 10:30 dice así: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago a quien mal actúa, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¡Vaya! ¡Qué pasaje maravilloso y reconfortante! Y si usted está sufriendo debido al trato injusto de parte de otra persona, guarde estas palabras en su corazón y confíe en que Dios cumplirá esta promesa en su vida. Yo he experimentado su justicia muchas veces en mi propia vida. Mencioné el rechazo que sufrí al principio de mi ministerio, y aunque tuvo que pasar mucho tiempo, muchos de los que me hirieron se han disculpado y han admitido que su forma de tratarme fue equivocada. Ser recompensado por una injusticia significa que se nos resarce por lo que nos ha pasado. No hay nada mejor que observar cómo Dios nos honra y nos bendice porque alguien nos ha tratado injustamente. Pero debemos rehusarnos a tratar de hacer que los demás paguen por las injusticias que hemos sufrido, si queremos que Dios nos vindique. Después de sufrir abuso sexual por parte de mi padre y de ser abandonada por mi madre y otros parientes que no hicieron nada para ayudarme en medio de esa situación, definitivamente tenía actitudes que estaban envenenando mi vida. Quería vengarme de la gente que me había lastimado, así como de los que no me habían ayudado. Estaba amargada, llena de resentimiento y sentía que el mundo me debía algo. Por supuesto, ninguna de esas actitudes funciona. No solucionaban mi problema,
ni me hacían sentir mejor. Al contrario, solo perpetuaban mi infelicidad. Había sido abusada y eso ya era muy malo, pero muchos años después aún era una víctima y me había quedado estancada en lo que había pasado. De verdad, sentía que nunca tendría una vida emocional normal o saludable. Era cristiana, pero no conocía realmente la palabra de Dios. Había nacido de nuevo, pero todavía hacía todo a mi manera, en vez de aprender a seguir la dirección de Dios. Cuando entendí que Dios ama la justicia y que Él mismo quería enfrentar las cosas de mi pasado, en vez de dejarme que yo lo hiciera a mi manera, todo comenzó a cambiar para mí. No diré que todo cambió de un día para otro, pero poco a poco mi quebranto fue sanado y Dios tomó todo lo malo que me había pasado y sacó algo provechoso de ello. Dios quiere que soltemos el pasado y perdonemos a nuestros enemigos completamente. Que oremos por ellos e incluso los bendigamos mientras Él nos va mostrando cómo hacerlo. Mi padre con el tiempo me pidió perdón y lloró de arrepentimiento. Tuve el privilegio de llevarlo a los pies del Señor y de bautizarlo. Me expresó lo orgulloso que estaba de mí y del trabajo que estaba haciendo en el ministerio. Creo que no me equivoco al decir que la mayoría de nuestros sufrimientos provienen de un trato injusto por parte de personas malvadas, pero algunas veces puede ser por parte de gente que dice amarnos. En ese caso, las heridas son aún más profundas. Pero independientemente de la profundidad o intensidad del problema, Dios puede tratarlo, sanarlo, sacar algo bueno de él y compensarnos por el dolor pasado. Él nos da la belleza por cenizas y gozo para reemplazar el duelo. Ver Isaías 61, 1 al 3. Y promete compensar lo que hemos perdido. Deuteronomio 33 dice: Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Nadie quiere sufrimiento y dolor en la vida, pero debemos saber que cuando los estamos enfrentando, Dios está listo para recompensarnos si seguimos su dirección y confiamos en que Él lo hará. Sufrimos porque tratamos de cambiar aquello que solo Dios puede cambiar. Creo que una de las primeras cosas que tuve que aprender y que alivió mucho mi sufrimiento emocional fue que yo no estaba en control del universo. Nací con un temperamento naturalmente fuerte y una agresiva actitud de llevar las riendas, que me impulsaba a tratar de controlar y cambiar muchos asuntos sobre los que no tenía autoridad. Me tomó varios dolorosos años entender que Dios estaba mucho más interesado en cambiarme a mí que a mis circunstancias desagradables. Yo, por supuesto, también trataba de cambiar a la gente que me rodeaba para que pudieran hacerme más feliz y se adaptaran mejor a mí. Pero tenía que aprender, y eso no ocurrió fácil ni rápidamente, que solo Dios puede cambiar a la gente y que incluso Él no puede hacerlo si la gente no quiere su ayuda. Una vez que aprendí a valorar a la gente como era, en vez de como yo quisiera que fuera, y aún lo aprendo diariamente, mucho de mi sufrimiento e infelicidad cesó. Necesitaba humildad urgentemente, y aunque Dios nos invita a humillarnos, muy pocos están dispuestos a hacerlos. Así que Él lo hace por nosotros. Lo logra poniéndonos en medio de gente que nos frustra y nos irrita,
Y como consecuencia de nuestra desesperación por parar de sufrir por culpa de ellos, nos damos cuenta de que Dios los está usando para tratar un problema arraigado en nosotros. Dios es nuestro liberador. Y aunque le pueda tomar más tiempo del que nos gustaría, Él siempre usará lo malo en nuestra vida para sacar algo bueno. ¿Alguna vez ha pensado que nuestra reacción ante el problema puede ser el verdadero problema y no lo que inicialmente creíamos? Durante años pensé que era infeliz porque Dave no satisfacía mis necesidades, pero Dios me mostró que el verdadero problema era mi actitud egoísta. Vivía tratando de cambiarlo, pero ninguno de mis esfuerzos producía el cambio deseado, porque Dios estaba usando la situación para llegar a la verdadera raíz de mi problema. La palabra de Dios nos dice que un pastorcito llamado David fue ungido para ser rey. Pero mucho antes de usar la corona, tuvo que trabajar y tratar con el malvado rey enloquecido que estaba destinado a reemplazar. Mucho de lo que le pasó a David en manos de Saúl parecía injusto, pero había un propósito en ello. Una vez escuché que Dios usó al rey Saúl para sacar el Saúl de David antes de que se convirtiera en un rey como él. Lo mismo me ocurrió a mí. Al analizar la crueldad que había en el comportamiento de mi padre, ahora reconozco que adquirí muchos de sus rasgos de carácter, aunque en ese momento no me daba cuenta. Era una mujer llamada a trabajar en un ministerio, pero tenía el corazón endurecido por el abuso que había sufrido en mi niñez. Mis modales eran rudos y era muy legalista en relación con lo que la gente podía o no podía hacer. Para tener una relación conmigo había que seguir mis reglas. Y recalco, mis reglas. Tenía carisma, pero me faltaba el carácter cristiano que necesitaba para hacer la labor que tenía por delante. No veía mi comportamiento porque estaba enfocada en las heridas y lesiones que tenía en el corazón y que necesitaba resolver. Ser cristianos no significa que nos pasemos la vida cambiando nuestro comportamiento, pero sí debemos dejar que Jesús nos transforme de adentro hacia afuera y nos moldee a su imagen. Dios usó a un líder espiritual y a algunas personas que no me trataban bien para ayudarme a entender que nunca debo tratar a otros de la forma en que ellos me han tratado. Dios me hizo un gran favor poniéndome en contacto con esta gente durante varios años y aunque fue muy doloroso, me ayudó tremendamente y me hizo una mejor persona. Suelo decir que a veces necesitamos que algo difícil o desagradable nos ocurra para poder vernos como realmente somos y no como creemos que somos. Con esto, mis preciosas, terminamos esta parte del capítulo que también la tengo que dividir en 2 secciones. Las amo profundamente, eternamente. Y les agradezco que tomen su tiempo para escuchar estos audios. Les pido que compartan con los demás para seguir agrandando el reino de Dios, que sabemos que no es mi voz la que se está escuchando. Pedimos que sea la de Dios y que sea el Espíritu Santo que mueve a la gente a través de estas lecturas que están centradas en la Biblia. Que Dios las cuide y nos escucharemos en la siguiente parte de este capítulo tan bello. Bye.